¿Qué tal? Les saludas Sin Mentiras. Gracias por estar de nuevo con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro canal. Escuche con atención lo que les voy a decir. Está calientico. Hace horas atrás, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, acaba de informar que van a enviar en las próximas horas más de 14,000, escuchen las cifras, soldados a la frontera de Venezuela con Colombia en el norte de Santander. Dice el ministro de Defensa que es para desmantelar células de las disidencias, de los grupos irregulares, que se ha descubierto un plan para atentar nuevamente contra el presidente Duque en esa zona, en esos espacios del norte de Santander, que los atentados podrían ser en Bogotá, en esas zonas también, no solamente contra el mandatario, sino contra otros funcionarios de alto nivel, de alto rango en Colombia. Ahora, y aquí viene lo bueno, Colombia ha responsabilizado al gobierno de Venezuela de planificar ese atentado contra el presidente Duque en el helicóptero. ¿Se recuerdan? Hace más o menos un mes. Y dijo además el gobierno de Colombia que las disidencias que planificaron el atentado, según Colombia, tienen un puesto de mando, de comunicaciones, de control asentado en nuestro territorio y que desde allí salieron las comunicaciones para lo que era toda la canalización de ese evento. Hay 10 detenidos. Ahora bien, te hago las siguientes preguntas para introducir el tema, para debatirlo en este canal de manera abierta. Número 1. ¿Se trata de un nuevo falso positivo del gobierno de Colombia? Número 2. Venezuela ha dicho que están tratando de desviar con estas informaciones, desviando la atención de los problemas internos, políticos, sociales, económicos que tiene Colombia. Pregunta número 3. ¿Qué tienen que ver los sobrevuelos que se han detectado en la frontera y aquí en Venezuela? ¿Qué tiene que ver del viaje del jefe de la CIA recientemente a Colombia con todo esto? ¿Tienen las disidencias asientos en Venezuela para estos atentados? Ahí te dejo estas preguntas y ahora paso a analizar el tema en su contexto para que ustedes luego comenten y den sus puntos de vista. Miren, se han incrementado los ejercicios militares entre el país poderoso y Colombia, con aviones cazas incluidos, F-16. Ve tomando nota para que veas cómo viene todo esto. Recientemente, hace 4 días, un avión espía del país del norte, RC-135, bordeó la zona fronteriza con Venezuela durante 4 horas recopilando información en esa zona fronteriza de Apure, de Táchira. 4 horas no es cualquier cosa. Hace unas horas atrás el ministro de la Defensa de Venezuela tuvo que salir al frente para denunciar una nueva violación del espacio aéreo de un avión de carga del país del norte en Venezuela. Van 21 en lo que va de este año y más de 100 hubo el año anterior. Recientemente llegó el jefe de la CIA al hermano país. Venezuela recientemente dijo que hay planes desde Colombia para agredir a nuestro territorio. Maduro mandó a estar alerta a las Fuerzas Armadas. Se están exportando mercenarios colombianos como pan caliente porque están bien entrenados y porque son baratongos. Mercenarios colombianos incursionaron en Haití para lo del magnicidio. Duque ha dicho que quiere tumbar a Maduro antes de dejar la presidencia. Ese es el contexto. Miren todas esas informaciones. Y yo me pregunto, esta zona del norte de Santander, amigos de Latinoamérica, amigos de Venezuela,
Es una zona caliente, porosa, dura, donde convergen no solo las disidencias, ahí convergen paracos, convergen narcos, convergen proxenetas, convergen gobierno, harina, extorsión, secuestro. Es una de las zonas de estos dos países más podrida, vamos a decirlo así. Que vayan 14.000 soldados a ocuparse por primera vez de esa zona es bueno, pero que tengan como trasfondo un falso positivo o una posible agresión contra Venezuela, hay que tenerlo allí en la mesa de análisis porque es muy probable. ¿Dónde se vino el magnicidio aquí en Venezuela? Desde Colombia, eso está demostrado con pruebas, fotos, videos, coordenadas. ¿De dónde salieron la operación Macuto? 6 meses de entrenamiento, comprobados, con coordenadas, fotos y videos, desde Colombia y los campamentos. ¿A dónde Jordan Gujudró ejecutó toda la planificación? Desde Colombia. Todos los agentes que participaron en esa operación, detenidos en Colombia o detenidos en Venezuela, abrieron la boca y dijeron que la inteligencia de Colombia estaba hasta los huesos en esas operaciones. Entonces nosotros en Venezuela no podemos ser cándidos para creer o creerle al gobierno de Colombia que se ha convertido en una especie de plataforma desde donde se van a lanzar ataques hacia gobierno de centro, de izquierda, progresista, que estén distanciados de la línea neoliberal o de la línea de la extrema derecha que gobierna al mundo en estos momentos. Así que mucho cuidado, vamos a ver cómo evoluciona este envío, este contingente de militares para seguir analizando este hecho. Ustedes déjenme sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.